¿Qué tal? ¿Cómo está? Esta semana en su programa Vínculo Ambiental hablaremos acerca de los riesgos que corren todos los ambientalistas en muchos países del mundo. También tendremos información acerca de algo que tal vez usted no se ha puesto a pensar. Es la contaminación que se genera a través de los dispositivos electrónicos. Tendremos también la oportunidad de comentar acerca de cómo se hace la separación de basura en países del primer mundo. Esta y mucha más información en su programa Vínculo Ambiental. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenido a este episodio de su programa Vínculo Ambiental. Mi nombre es Katia Cid y le agradezco muchísimo que tenga usted un tiempo para informarse y para poder decidir correctamente acerca de los temas ambientales que son de importancia para todos. Quiero también agradecer a la Universidad Pedro de Gante de Monterrey, Nuevo León, y a su rector, el maestro Fernando Gaza, por todas las facilidades para poder generar y difundir estos contenidos. De igual manera, también agradecemos al licenciado Enrique Sánchez, director de Radio UPG. Para que usted pueda tener acceso a este y a episodios anteriores, recuerde que lo que debe de hacer es buscarnos en Facebook y en YouTube como Radio UPG y en Instagram y Twitter como Radio UPG Oficial. Comenzamos. Esta semana en Contexto vamos a hablar acerca de no nuevo, pero sí una forma donde se puede medir otra manera de contaminar. Una manera que muy probablemente nosotros no tenemos mucha conciencia y que justamente con esta pandemia y este periodo tan alargado de confinamiento se ha maximizado, pero de una forma espectacular. Y estamos hablando de lo que se conoce como la huella digital. Usted y yo hemos platicado ya en otros episodios acerca de la huella hídrica, la huella ecológica y también la huella de carbono, que son algunas formas de medir la manera como los seres humanos contaminamos el ambiente. A esas vamos a añadir ahora lo que llamaremos la huella digital, que es originada simplemente por el hecho de estar utilizando nuestros dispositivos electrónicos en Internet. Lo primero que tengo que aclararle es que todos los dispositivos que utilizan energía eléctrica contaminan. Contaminan porque funcionan con energía eléctrica que se produce a través de utilizar la quema de combustibles fósiles o a través de usar medios que contaminan para generar electricidad. Eso ya es un hecho. Pero a ese vamos a añadirle ahora la contaminación generada simplemente por usar Internet. Es decir, que cuando nosotros estamos utilizando Internet para poder hacer consultas, enviar correos, simplemente estar en las redes sociales, el solo hecho de enviar un mensaje, de escribir un correo, genera cierta contaminación. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando nosotros enviamos información, nuestra información se conecta de nuestra computadora a otra y a otra. Después se conectan algunas que llaman repetidores, y finalmente algunas llegan hasta los satélites que están fuera del planeta para poder recibir y enviar información que nosotros necesitamos. Ese movimiento genera contaminación porque genera gasto de energía que, como estábamos comentando, se genera a través de combustibles fósiles o de materiales que contaminan. Por esta razón, voy a ponerle un ejemplo. Estudios internacionales han determinado que cada vez que usted manda un correo, usted genera una contaminación de 0.3 gramos de CO2 al ambiente. Sí, con un correo. Si usted envía un mensaje, un post a través de cualquier red social, está generando un 0.02 gramos de contaminación de CO2. Por esta razón, nosotros debemos de tener conciencia de esta situación y hoy mismo en nuestra sección de Hágalo Usted Mismo vamos a comentar cómo podríamos nosotros disminuir esta contaminación. Recuerde que con la situación en la que hemos estado, donde hemos estado estudiando en línea, haciendo trabajo en casa, donde tenemos varios dispositivos conectados a Internet a la vez, lo que estamos haciendo es aumentar enormemente esta huella de CO2 que, como usted recordará, lo que hace es aumentar el calentamiento global, porque el CO2 junto con otros gases genera este efecto invernadero del que hemos hablado ya en otros episodios.
Por esta razón es importante entonces considerar cuando nosotros estamos en la oportunidad de decir, leo algo que está impreso, leo algo que descargué en mi computadora o leo algo directamente en línea, podemos concientizar y decir, bueno, pues de preferencia si está impreso. Pero si lo puedo tener en mi computadora descargado, también es buena opción. Lo que no es muy buena opción es estar horas y horas generando contaminación que no necesitamos. Es decir, el uso de internet ocioso lo que está haciendo también es aumentar muy drásticamente nuestra huella digital. En nuestra sección Inmersión, hoy hablaremos sobre la separación de residuos en Francia. Todos sabemos que hay un gran problema en todo el mundo a causa de la sociedad consumista que somos, ya que cada vez dejamos más y más desechos en la naturaleza, en un lugar donde no hay naturalmente desechos. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Esta semana, aprovechando que seguimos en Francia, investigamos un poco sobre qué se hace con los residuos en este país europeo. Es importante decir que ellos tienen una separación aproximadamente desde hace 15 años. Separación en fuente es una separación obligatoria que todos los ciudadanos deben de hacer si quieren que el gobierno, el personal del gobierno, recoja sus residuos de sus hogares, y si no está bien separado, el gobierno simplemente no lo recoge. Esto se hace porque el gobierno entiende que se necesitan más recursos y menos basura, pero seguimos desechando la misma cantidad. Entonces, una solución que ellos tienen es reducir la cantidad de basura que se va a designar como basura y así aprovechar lo que ya se tiene. Se ponen 3 contenedores para poder separar la basura, 3 contenedores básicos, y que desde su casa todas las personas deben de separarlos: orgánico, inorgánico reciclable e inorgánico no reciclable. Esta separación se aprende desde casa, así que no es necesario que se hagan muchas campañas de sensibilización porque desde el inicio los botes ya están así. Estos botes se pueden encontrar de diferentes formas en todas las colonias. Cada cierto número de calles que el gobierno considera prudente colocan estos botes. No nada más es por colonias, sino es por áreas, para que todas las personas tengan cerca de su casa unos botes en los que se pueda poner la basura. Una vez a la semana el gobierno va a vaciar esos botes con camiones recolectores que una sola persona va a estar dirigiendo. Todas las imágenes de la calle las tomé yo al sur de Francia y vamos a empezar a hablar sobre qué contienen estos 3 botes, porque además tienen una separación de colores que se debe de respetar muy bien. Para empezar, vamos a hablar de la separación orgánica, que incluso dentro de la orgánica, eso depende de la zona en la que se encuentren, puede tener 3 separaciones, ya que vas a separar para permitir que se pueda compostear e incluso después se puede recoger los restos de residuos orgánicos que ya son composta y se pueden aprovechar. Los residuos orgánicos se deben de colocar en los contenedores sin ninguna bolsa y libres de cualquier otro tipo de residuos, ya que si se pone algún residuo inorgánico se va a contaminar y no se va a poder compostear de la manera correcta. Esto también requiere confiar en que tus vecinos o las personas que viven alrededor y que van a depositar sus residuos ahí lo van a hacer de manera correcta, y este es un compromiso social que se adquiere respetando el esfuerzo del otro y tú también haciendo ese esfuerzo. Vamos a pasar ahora con los residuos inorgánicos, que tienen a su vez 2 categorías. El inorgánico reciclable es el que tiene un color amarillo y se debe de poner en los contenedores de la manera correcta, sin ninguna bolsa y sin ningún residuo orgánico. Esto es muy importante, ya que así de manera fácil se puede llevar a plantas de reciclaje para poder obtener material virgen. Este material inorgánico reciclable se va a llevar a plantas de tratamiento especiales y también es recogido por un camión una vez a la semana. Debe de estar completamente limpio para que realmente se pueda aprovechar. Aquí les mostramos un pequeño video de cómo hicimos esta separación nosotros. El color amarillo es el que representa al inorgánico reciclable. Ahora vamos a pasar con el inorgánico no reciclable.
El contenedor inorgánico no reciclable está representado con el color azul. La basura, que ya es basura porque no se puede aprovechar ni para composta ni para reciclar, se debe de contener en bolsas negras al interior del bote grande. En general es un bote grande. Se debe de colocar, y también una vez a la semana el mismo camión recolector u otro va a venir a recoger esos residuos. Todo lo que no se vaya a aprovechar debe de estar bien guardado en bolsas, porque si alguna bolsa se rompe o se abre, se va a hacer un desastre. Así que cada ciudadano debe de poner mucha atención en esto. Pero ¿qué pasa si coloco la basura en el lugar incorrecto? ¿Qué pasa si yo decido ignorar esta división? Pues tú te verás afectado, sino también las personas que deben compartir contigo estos contenedores, ya que si está contaminado o si está mal los residuos, el personal recolector puede decidir no recogerlo más. Ahora, ¿qué pasa si alguien roba el bote? Porque son botes que tal vez no son muy pesados o que son bonitos o algo así. El gobierno va a proporcionarlos. El gobierno es el que se encarga de proveer los botes para que los ciudadanos puedan hacer la separación correcta. E incluso los empaques de plástico que uno puede encontrar en las tiendas o en supermercados tienen que respetar la ley para que sean reciclables, y el gobierno acepta como reciclables los plásticos, ya que el gobierno mismo tiene un tratamiento con el que se pueden aprovechar estos plásticos. Sin embargo, no todo esto es trabajo del gobierno, es mucho esfuerzo de la ciudadanía, o tal vez no mucho. Es una cosa tan natural para ellos que no lo toman como esfuerzo. Ven que es una cosa normal en la que todos debemos de cooperar para poder seguir teniendo nuestras calles, nuestros hogares limpios, y saber que va a haber más recursos y no se va a extraer material virgen todo el tiempo. Es una actitud, es una manera de pensar, así que aprendamos a que tenemos que separar nuestros residuos. Te decimos a ti, separa tus residuos en tu hogar y sé tú el que haga la diferencia en tu comunidad. Motiva a otros. Y bueno, por si no lo sabía, vamos a comentar ahora algunas notas importantes de lo que ha sucedido esta semana en cuanto al medio ambiente. Y bueno, esta información que le quiero comentar está publicada en la página de greenpeace.org. ¿Se acuerda que ya tuvimos aquí a la representante de Greenpeace en cuanto al tema de plástico y consumo responsable hace algunas semanas? Bueno, pues ellos están publicando el resultado de un estudio que dice que Coca-Cola, Nestlé y PepsiCo alimentan el cambio climático, y habla de que el ciclo de vida de sus envases de plástico genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Este estudio fue publicado el 14 de septiembre y habla de que estas empresas, Coca-Cola, Nestlé y PepsiCo y algunas otras también, están propiciando la expansión de la producción de plástico y alimentando el cambio climático por los empaques de plástico de un solo uso, que para ellos son un motor clave en la expansión del sector, y las grandes empresas de bienes de consumo están fracasando en reducirlos de manera importante. Es un informe publicado por Greenpeace en Estados Unidos que dice: en las entrañas de la emergencia climática, cómo las empresas de bienes de consumo están impulsando la expansión de los plásticos de las grandes petroleras. Y bueno, pues a pesar de los mejores esfuerzos para parecer amigables con el clima, dice Greenpeace que compañías como Coca-Cola, PepsiCo y Nestlé están trabajando junto a la industria de los combustibles fósiles para expandir la producción de plástico, lo que podría poner al mundo en niveles de emisiones catastróficos. Las mismas marcas conocidas que están impulsando la crisis de la contaminación plástica están contribuyendo a alimentar esta crisis climática, dijo Graham Forbes, líder del proyecto global de plásticos de Greenpeace USA. Si bien la cadena de suministros de plásticos es opaca en gran parte, el informe identificó relaciones entre las 9 principales empresas de bienes de consumo investigadas y al menos una importante empresa de combustibles fósiles y o petroquímica. Según el reporte, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Mondelez, Danone, Unilever, Colgate-Palmolive, Procter & Gamble y Mars compran envases de fabricantes suministrados con resina plástica o productos petroquímicos de empresas
conocidas como ExxonMobil, Shell, Chevron Phillips, Ineos y Dow. Sin transparencia en torno a estas relaciones, las empresas de bienes de consumo pueden en gran medida eludir la responsabilidad por las violaciones ambientales o de derechos humanos cometidas por las empresas que suministran plástico para sus envases. Y aquí tenemos entonces esta situación que, bueno, cualquiera la puede apreciar, ¿no? Todos nosotros hemos visto que estas empresas de las que les estoy hablando ahora tienen ciertamente campañas de concientización, de separación de residuos, campañas de reciclaje y que son reales, no están mintiendo. Pero por otro lado, siguen generando contaminación porque sus productos los siguen vendiendo a través de estos empaques de plástico. Como le hemos platicado ampliamente en el programa, el plástico tiene esta característica de que con el tiempo se descompone en pedacitos pequeños que reciben el nombre de microplásticos. Los microplásticos no se pueden capturar, no se pueden guardar, no se pueden confinar. Los microplásticos están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, en la tierra que sembramos. Eso es un hecho definitivo. Por lo tanto, aunque una misma empresa, llámese como usted quiera, tenga estos grandes intentos, estas campañas reales, con programas verídicos para poder disminuir la contaminación, jamás lo van a lograr si por el otro lado siguen usando plástico, combustibles fósiles para poder generar sus empaques de todo tipo de plásticos. Hablamos de plásticos gruesos como el HDPE, hablamos de plásticos que ya se pueden reciclar mucho como el PET, hablamos de plásticos a los que no se les puede hacer nada como el celofán. Hay muchísimos materiales que no podemos todavía de alguna manera utilizar o regresar de manera sustentable o conveniente económicamente hablando a la cadena productiva. Entonces, mientras estas empresas, que le llaman empresas de consumo porque nos venden precisamente productos para el consumo de en nuestra vida cotidiana, pero que lo venden mucho en estos modelos individuales o de empaques unitarios, entonces, todas estas empresas, mientras sigan haciendo esto, no vamos a acabar, nunca vamos a acabar. Por eso aquí lo importante, y por eso siempre hemos hablado de la economía circular. Desde la conceptualización del producto, o sea, la empresa que usted quiera, voy a sacar un producto nuevo, quiero sacar un jabón, una bebida, un caramelo, no lo sé, el producto que sea. Desde la conceptualización se tiene que pensar que el empaque tiene que ser un empaque que no contamine, o sea, plásticos ya no, por favor. Entonces, esa es la situación. Por un lado, una misma empresa puede estar empujando y andando millones, y yo no digo que no, ni los estamos tildando de falsos o mentirosos, pero simplemente no avanzamos porque esas mismas empresas, ¿qué están haciendo? Están utilizando combustibles fósiles. Ya sabe usted que el plástico es un derivado del petróleo, y usted ya sabe que el plástico tarda años y años y años en descomponerse, pero no se biodegrada jamás. Entonces, si ya sabemos eso, pues ya hay que dejar el plástico. No puedo, yo nunca voy a decir, ya nunca debemos usar el plástico, que lo prohíban y es un material malvado. No, el plástico es un material profundamente noble y útil que ha salvado millones y millones de vidas desde hace más o menos un siglo, que entró de manera así disruptiva en la vida del ser humano. Yo no estoy en contra de eso. El tema es que lo usamos para cosas que no debemos usar, ¿sí? O sea, jeringas de plástico, maravilloso, pero bolsitas de dulces en plástico, ya no, por favor. O sea, necesitamos ser más creativos, es decir, buscar formas nuevas de poder contener, de poder transportar, de poder mantener las propiedades de estos bienes de consumo, sean líquidos, sean jabones, sean sólidos, sean dulces, sean lo que sea.
Eso es lo que nos tiene en esta postura. Mientras las empresas más grandes y poderosas del mundo que nos proveen de estos bienes de consumo no cambien su paradigma de cómo presentarnos, de cómo darnos, de cómo vendernos los productos, estamos fritos, o sea, no lo vamos a lograr. Nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, por eso, necesitamos cambiar a buscar comprar en granel, a llevar nuestros propios envases, a preferir estos productos que tengan envases amigables con el ambiente, papel, cartón, material reciclado, como muchos los líquidos de PET que son ahora en material absolutamente reciclado, eso. Pero aún así, si las empresas siguen utilizando materia virgen que proviene de energías fósiles, pues estamos fritos. Esto es muy importante que nosotros lo concienticemos a la hora de comprar. Hemos hablado acerca del consumo responsable, hay que decidir mejor. Y bueno, pues también tenemos otra noticia, y esta es bastante grave, y está publicada por el diario Excelsior. Esta nota fue publicada escrita por Verónica Mondragón, y dice: México y Colombia letales para ecologistas. La Asociación Global Witness aseguró que los activistas pagan un precio caro por defender de forma pacífica los recursos naturales del planeta y combatir la emergencia climática. Entonces, aquí dice: México y Colombia son los países donde se cometieron más asesinatos de activistas proambientales durante 2020. Lo voy a repetir: México y Colombia son los países donde se cometieron más asesinatos de ambientalistas o activistas ambientales en 2020, de acuerdo con un informe de la organización Global Witness. El informe Última Línea de Defensa, presentado el lunes de esta semana, detalló que en nuestro país hubo 30 ataques letales y en el país sudamericano hubo 65. En total, en 2020 hubo 227 homicidios de ambientalistas en todo el mundo. Y eso que estamos encerrados por la pandemia, porque en 2020 todo el mundo estábamos guardados, ¿no? Encerrados por la pandemia, y eso que se supone que estábamos muy ocupados cuidando nuestra salud, pues con todo y eso, 227 homicidios de ambientalistas alrededor del mundo, lo que convierte al año más letal desde que se comenzó a registrar cuántos ambientalistas asesinan en todo el mundo cada año. De ellos, el 71% trabajaba defendiendo las zonas boscosas de la deforestación y del desarrollo industrial, labor clave para frenar el deterioro global. La explotación forestal fue el sector con la mayor cantidad de asesinatos, porque tuvo 23. La Organización de Derechos Humanos definió a los defensores de la tierra y del medio ambiente como aquellos que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente. Las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente que se enfrentaron a intereses poderosos han pagado un precio muy alto con su libertad, sus medios de subsistencia e incluso sus vidas. Detalla el documento, que consta de 36 páginas. La agrupación llamó a Naciones Unidas a reconocer formalmente el derecho humano a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible. En cuanto a las responsabilidades del gobierno, la agrupación señaló la obligación de proteger a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en el contexto comercial, así como garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso a través de la investigación y enjuiciamiento de todos los sectores involucrados. Y tengo una lista para que usted más o menos se dé una idea. En Colombia, en el 2020 fueron 65 asesinatos. En México, 30 asesinatos. En Filipinas, 29. En Brasil, 20. En Honduras, 17. En la República Democrática del Congo, 15. En Guatemala, 13. En Nicaragua, 12. Y así.
Estamos hablando entonces de que lo que yo comento con usted cada semana, de lo que mis compañeros a través de los invitados, los reportajes, y las investigaciones que le presentamos, todo lo que nosotros le estamos diciendo es tan serio, es tan grave, que la gente está matando a las personas que están protegiendo el medio ambiente. Yo espero que usted y yo seamos capaces de honrar la vida de todas estas personas que mueren por defender lo que nosotros muchas veces ni siquiera nos atrevemos a cuidar o a valorar, que es el medio ambiente. Le invito a que tenga usted esta conciencia, esta responsabilidad en su entorno. Si usted en su entorno cuida el ambiente, con eso está usted haciendo valer todo el esfuerzo de estas personas que en todo el mundo hacen imposibles y dan hasta su vida. Son verdaderos héroes ambientales. Pero ¿sabe qué? Muchas veces no sabemos sus nombres y lo peor, no pasa nada con su muerte. No se resuelve la situación por la que se pusieron en riesgo y no se evita que siga avanzando esta debacle climática y ambiental en la que vivimos actualmente. Y bueno, pues aquí en Hágalo Usted Mismo vamos a comentar sobre cuáles serían algunas de las opciones que tenemos nosotros para disminuir lo que le estaba comentando al principio de nuestro programa, la huella digital, que es simplemente la contaminación que nosotros generamos por el solo hecho de utilizar Internet. Y bueno, la primera de las opciones que tenemos nosotros, bueno, es no trabajar tanto tiempo en línea. Esto es disminuir el tiempo que nosotros estamos usando Internet. ¿Cómo podemos hacerlo? Si usted va a leer un documento o va a ver un video, trate de descargarlo primero. Si lo tiene en su computadora, contamina menos porque lo consulta en su equipo nada más y no está utilizando varias computadoras para atraer la información en línea. Esa puede ser una buena opción. Otra buena opción es tener limpio su correo, es decir, su bandeja de correos, revisarla y borrar todos aquellos correos que usted no está utilizando, que ya no va a ocupar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, mientras usted los tenga en la bandeja de correo de recuerdo, porque no los abrió o algo así, lo único que hace es que cada vez que abre su correo, esa información se vuelve a descargar, se vuelve a presentar en pantalla y sigue contaminando. Si usted tiene limpia su bandeja de entrada en su correo electrónico, claro que es mucho menos la contaminación que va a generar. Por otro lado, ya que estamos hablando del correo, si usted tiene suscripciones a algunos canales donde le envían información comercial que realmente nunca utiliza, por favor, dése el tiempo de cancelar esas suscripciones. Si finalmente no lee los correos, nada más le ocupan la bandeja y de todos modos ya no está usted considerando esa información, es mucho mejor que no genere usted este tráfico de datos que no sirve para nada. Otra opción importante es que usted considere realmente cuando va a enviar información, me refiero, por ejemplo, a los posts que nosotros mandamos en redes sociales. Si tratamos de reducir la manera como nos comunicamos a través de redes sociales para no hacerlo tan ociosamente, entonces también vamos a disminuir la contaminación. Una forma más en la que nosotros podemos ayudar a que nuestra huella digital sea menor es reduciendo el número de horas que nosotros estamos utilizando el streaming. Como usted sabe, el streaming es esta actividad como ahorita mismo de que usted descargue y usted vea a través de internet videos o información en diferentes plataformas de entretenimiento. Si en lugar de que haya 3 o 4 personas en la casa que están viendo todos diferentes cosas y todos se juntan a ver un mismo evento o un mismo documento al mismo tiempo en un solo aparato, la parte de energía eléctrica también van a disminuir la huella digital que generen. Otra cosa que también nos puede ayudar es que cuando nosotros enviemos archivos de presentaciones o textos o lo que usted guste, los enviemos en un formato compactado. Muchas veces se le conoce como un formato zipeado, es decir,
que si nosotros agarramos el archivo original que mide así, lo transformamos para que esté más chiquito, lógicamente va a contaminar menos en su trayecto del origen hacia el destino. Hay muchas otras actividades que nosotros podemos realizar, como por ejemplo, cuando nosotros en la casa tenemos nuestros aparatos y no los estamos utilizando, estos aparatos podemos desconectarlos o apagarlos para que también se desconecten de internet, porque no hay manera de desconectarlos a menos que usted apague el internet para ellos. Es decir, como usted sabe, puede apagar el wifi o tendría que desconectar manualmente cuando estamos hablando de una conexión por cable. Entonces, si usted tiene el aparato apagado, lógicamente que el aparato no va a estar consumiendo más internet por actualizarse, por tener la hora o la fecha que además ni quien esté consultando. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros desgastamos nuestros aparatos más lentamente, lo que aumenta su tiempo de vida, y también generamos menos tráfico de información en internet, lo que disminuye nuestra huella digital. Finalmente, usted en la casa, como lo hemos comentado en otras ocasiones, si tiene usted diferentes aparatos electrónicos, una sola persona quiere tener tableta, celular, laptop y pantalla inteligente, una sola persona es demasiado. Necesitamos ser más conscientes y verificar realmente cuál de estos aparatos es excesivo para nuestra vida, y lo que podemos hacer son dos cosas. Podemos donarlo para personas que no tienen acceso a ningún aparato, o simple y sencillamente podemos no tenerlos prendidos, porque si los tenemos prendidos, aunque no estén conectados, porque son aparatos recargables, es decir, tienen batería, para que esa batería funcione tuvo que haberse utilizado electricidad. Si los tenemos prendidos, entonces estamos gastando la electricidad que tienen en su carga y también estamos aumentando el tráfico en internet y nuestra huella digital al mantenerlos prendidos de forma ociosa. Y este es otro punto importante. Hay muchísimas maneras en las que nosotros podemos generar esta necesidad de recreación, de esparcimiento, esta necesidad que tenemos nosotros de relajarnos y de poder, digamos, de alguna manera, hacer a un lado las presiones de la vida cotidiana y poder estar en cierta paz. Para eso no necesitamos internet. Podemos simplemente, yo se lo propongo ahora, podemos simplemente colocarnos en nuestra casa donde tengamos la oportunidad de ver una puesta de sol. Podemos simplemente sentarnos a revisar cuáles son aquellas cosas positivas que nos agradan de nuestra vida, hacer una lista, sería maravilloso, una lista en papel que pudiéramos nosotros revisar, y eso también nos va a traer paz. El hecho de estar simplemente perdiendo el tiempo en internet genera una contaminación enorme que no tenemos ninguna necesidad de hacer. La sola existencia de los seres humanos, como de cualquier otro ser viviente, puede generar contaminación. Pero está en nosotros que esta contaminación que generamos valga la pena, tenga sentido. Y también pudiéramos lograr nosotros actividades, hacer cosas que de alguna manera compensen esta contaminación que generamos. Pero si lo único que hacemos es perder el tiempo, ser ociosos, gastar y gastar y gastar recursos, eso habla muy mal de nuestra posición como seres humanos. Estoy hablando de forma individual. Considérelo, hágalo usted mismo, revise cuáles son esos aparatos, estas actividades, la forma como la huella hídrica, la huella de carbono, la huella ecológica y ahora la huella digital de cada uno de nosotros puede realmente estar acabando con la vida como la conocemos. Necesitamos por eso, como lo digo siempre, volver a hacer nuestro vínculo ambiental, tener esa conciencia y simple y sencillamente disfrutar de las mejores cosas de la vida que todavía son gratis. En nuestra sección Inmersión, hoy hablaremos sobre la diferencia entre sustentable y sostenible. Comúnmente, en temas relacionados con el medio ambiente y la ecología, estos dos términos se utilizan como sinónimos, la sustentabilidad y la sostenibilidad. Sin embargo, no es así. Estos términos van de la mano con otro, que es el desarrollo. El desarrollo lo entendemos como la realización de algo, el llevar a cabo algo, el progreso o crecimiento, especialmente en el ámbito económico.
El primer término, sustentabilidad, se empezó a usar en 1987 de manera oficial por la ONU, aunque ya varios años atrás se había empezado a usar por expertos en medio ambiente. La sustentabilidad busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Esto está pensado, construido para satisfacer necesidades, pero minimizando el impacto ambiental. Se entiende que todo el tiempo va a haber un impacto en el ambiente, sin embargo, el objetivo es que sea el mínimo. Y existen 3 pilares en los que se basa este desarrollo. Estos 3 pilares independientes es lo económico, lo social y lo ecológico. Al poner estos 3 pilares en equilibrio y llevarlo a cabo, se dice que algo es sustentable. Este modelo de desarrollo persigue un crecimiento a largo plazo, pero buscando el mínimo daño en el medio ambiente. Quiere decir que se busca obtener un desarrollo económico y social respetando el medio ambiente. Para ello es necesario no consumir los recursos ambientales a una velocidad que el planeta no puede responder. Quiere decir que tenemos que limitar la cantidad de recursos que extraemos de la naturaleza para no afectar las generaciones futuras que tendrán la misma necesidad de nosotros en el presente. Por otro lado está el término sostenibilidad, que es llevar a cabo un aprovechamiento de recursos naturales de manera funcional, sin la intervención humana. Aquí vemos que estos 2 términos son bastante diferentes. Mientras que uno busca que las personas, los seres humanos, podamos llegar a un desarrollo económico y social con un impacto en el ambiente mínimo, el otro busca que haya un aprovechamiento de los recursos naturales de una manera funcional, pero sin que el ser humano intervenga, mientras que el otro está basado en satisfacer las necesidades de los seres humanos, a corto, mediano y a largo plazo. La sostenibilidad es un modelo que, si se plantea bien, debe de poder funcionar sin la intervención humana. Un ejemplo de un modelo sustentable es el reciclaje de PET. En el ámbito social, esto crea empleo y crea conciencia ambiental en las personas que lo practican. En el ámbito económico, esto beneficia a las empresas y a las personas recolectoras de PET. Y en el ámbito ecológico, esto permite que haya una reducción en la extracción de petróleo y otros materiales que se necesitan para crear las botellas de PET, como el agua, la electricidad, etc. Esto es un modelo sustentable, contrariamente a un modelo sostenible, que puede ser la utilización de turbinas eólicas. En un inicio, las turbinas eólicas deben de ser hechas por personas. Sin embargo, fuera de su mantenimiento, no se necesita la intervención humana para que funcionen. Se aprovechan los recursos naturales, que son la velocidad del viento, pero no tiene que intervenir una persona para su funcionamiento. Es algo sostenible que no depende de los seres humanos directamente, una vez ya puesta la turbina eólica. Mientras que el modelo de desarrollo sustentable requiere la intervención humana. ¿Por qué? Porque busca satisfacer las necesidades humanas. La sostenibilidad es autosuficiencia natural entre los ecosistemas. Todo nuestro planeta, todos los sistemas que existen, los ciclos que existen en nuestro planeta son sostenibles. No requieren de nuestra intervención para poder funcionar. El desarrollo sustentable tiene en cuenta factores culturales, políticos y sociales de una comunidad, pero la sostenibilidad no. La sustentabilidad no puede usarse en todos los lugares de la misma forma. Sin embargo, si un modelo es sostenible, no importa en dónde se aplique, si realmente es sostenible, contrario a un modelo sustentable que varía del lugar o el medio en el que se aplica y las personas que lo realizan. Conocer la importancia
Y la diferencia de estos dos términos es fundamental para poder tomar decisiones inteligentes sobre el cuidado de nuestro ambiente y sobre la manera en la que nosotros queremos que nuestra sociedad llegue al futuro. Saludos. En su programa Vínculo Ambiental vamos a hablar de una norma de residuos eléctricos y electrónicos. Esta es la única norma a nivel estatal en todo el país que se especializa en el manejo de residuos eléctricos y electrónicos. La pregunta sería, ¿es necesaria una norma que hable acerca de residuos eléctricos y electrónicos? Y la respuesta es que sí. En el mundo, en 2018, se contabilizaron una generación de 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Estos residuos se les conocen comúnmente como RAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Se estima que para el 2050 estos residuos alcanzan una cantidad de 120 millones de toneladas de RAE. Con la pandemia, el distanciamiento social, todas estas tecnologías de comercio electrónico, todas estas tecnologías de dispositivos conectados a Internet se incrementaron. El consumo de aparatos eléctricos y electrónicos y de estos aparatos de tecnologías de la información creció, por lo tanto la generación de residuos también creció. En el caso específico de nuestro país, en el 2015 se contabilizó una generación de 1.1 millones de toneladas generadas en ese año. Si nosotros pudiéramos contabilizar cuántas kilos generó cada persona durante un año, la estimación es que cada persona generó en ese año 2015 9 kilos por persona. A lo mejor habrá alguien que diga, no, yo no generé 9 kilos. Bueno, a lo mejor tú no, pero alguien sí generó 15 o 20. ¿Por qué? Porque su refrigerador lo desechó. O porque diferentes aparatos fueron desechados. En promedio, en México en 2015, cada persona generó 9 kilos de RAE en ese año. Lo grave de esto es que solamente el 10% es reciclado adecuadamente. Solamente el 10%. Como es de suponerse, la Ciudad de México fue la que generó más residuos RAE en ese año. Generó 117.550 toneladas. Es el estado que genera mayor cantidad de RAE. Es por eso que en la Ciudad de México han empezado a atender esta problemática. Pero ¿cuál es la problemática de estos aparatos eléctricos y electrónicos cuando se desechan? Primero, ya lo mencionamos, el crecimiento de su generación. Segundo, la pandemia incrementó esta generación. Tercero, el reciclaje informal causa daños al medio ambiente, a la salud de los recicladores y a la economía de las empresas formales. El reciclaje inadecuado. Falta de educación ambiental en generadores. Cuando nosotros generamos nuestros residuos sólidos urbanos, ¿no? Los normales, papel, cartón, envases, restos de comida, y vienen a recogerlo, en muchas ocasiones la mayoría de la gente incluso da una propina porque se están llevando los residuos. Pero cuando nosotros generamos RAE, lavadora, refrigerador, reproductores de algún audio o de video o alguna cosa, resulta que no queremos dar la propina, sino al contrario, queremos que nos paguen, cuando debería de ser al contrario. El reciclaje de estos RAE implica un mayor nivel de conocimiento, una mayor tecnificación, un manejo de otro índole. Por lo tanto, no deberíamos nosotros de querer que nos paguen, sino al contrario, deberíamos de pagar para que fuera reciclado de manera adecuada. El reciclaje y recuperación de los metales valiosos se realiza fuera del país. Hay más oro en una tonelada de tarjetas electrónicas, de tarjetas de celular, que en una tonelada de mineral de oro, ¿no? En una mina de oro pueden sacar una tonelada de este mineral, después de refinarlo, gastar agua, insumos, todo el proceso de purificación, todo el oro que van a sacar de esa tonelada es menor que el oro que se pudiera encontrar en una tonelada de tarjetas de celulares. Además, otra de las problemáticas es que no hay una normatividad específica que regule el mercado. De los 32 estados, solamente la Ciudad de México es el que tiene una norma. Los otros 31 no tienen y a nivel federal tampoco hay nada. Y falta de responsabilidad extendida de los importadores y comercializadores.
La norma NADF 019 AMBT 2018 es una norma acerca de los residuos eléctricos y electrónicos, requisitos y especificaciones para su manejo. Fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de octubre del 2020. Aquí podemos observar una foto de una de las muchas lugares donde los recicladores realizan este reciclaje informal. Nosotros vemos que están sin ningún equipo de protección, están desensamblando los aparatos de manera inadecuada. Estos aparatos, si no son tratados de manera adecuada, como pueden observarse, están a la intemperie. Si llueve, se mojan, si hay una serie de reacciones por el agua, pues no importa, ahí están almacenados, ¿no? Este es el reciclaje informal que puede ocasionar daños a la salud, que ocasiona daños al medio ambiente y a la salud. Un reciclaje responsable es cuando se tiene equipo de protección, cuando se tiene incluso actividades de recuperación de los dispositivos. Algunos descompuestos pueden ser recuperados para no seguir generando residuos o seguir generando consumo de materia prima virgen, como ya se ha platicado en diferentes programas. ¿Qué es la responsabilidad extendida? La responsabilidad extendida es que los productores, comercializadores y distribuidores de aparatos eléctricos y electrónicos deben implementar planes de manejo para fomentar y facilitar el retorno de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos por ellos en el mercado, tales como la instalación de puntos de retorno en los establecimientos de distribución y comercialización u otros mecanismos para su retorno sin costo para el consumidor. Esta norma está poniendo este término de responsabilidad extendida para todas las personas que comercializan, que distribuyen productos o aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Para qué pone este tema de la responsabilidad extendida? Para que el usuario pueda ir y regresar el aparato que ha terminado su vida útil, la empresa se lo recolecta y lo puede mandar a un reciclado adecuado, sin costo para el consumidor. Esta norma también impulsa la profesionalización del sector. ¿Por qué? Porque los productores, comercializadores y distribuidores de aparatos eléctricos o electrónicos deben asegurarse de realizar el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con solo recicladores que estén autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente o la autoridad competente. Esto implica que todos estos recicladores que nosotros vemos o que nosotros conocemos o los que veíamos en la foto, si quieren manejar aparatos eléctricos y electrónicos, tienen que cumplir con una serie de normatividad, estar registrados ante la autoridad, cumplir con la norma, tener esta protección para sus trabajadores. ¿Por qué? Porque los residuos de aparatos electrónicos pues tienen que ser reciclados de manera adecuada. Esta norma también trae un concepto de trazabilidad, es decir, que los productores, los comercializadores y los distribuidores deben informar a la Secretaría de los resultados derivados de los planes de manejo que implementen. Y obviamente, esta norma también impulsa la participación ciudadana. Es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y las 16 alcaldías de la Ciudad de México tienen que implementar acciones que permitan a los generadores domiciliarios y microgeneradores disponer sus residuos eléctricos y electrónicos de manera responsable. Es decir, la Secretaría de Medio Ambiente y las alcaldías tienen que tener programas de recolección, jornadas de acopio o cualquier otra actividad que impulse a que la ciudadanía conozca qué tiene que hacer con estos residuos y que los entregue en los lugares adecuados. Esta norma entró en vigor el 18 de diciembre del 2020 y fue en este año 2021 cuando en el 18 de junio ya todas las personas que comercializan o empresas que comercializan, distribuyen o producen o importan tienen que cumplir con esta norma. Entonces, a manera de resumen, esta norma ambiental NADF 019 de la Ciudad de México lo que impulsa es que cualquier empresa que venda, importe, produzca o comercialice aparatos eléctricos y electrónicos tiene que establecer un plan de manejo de bienes donde le informe a la Secretaría de Medio Ambiente
qué está vendiendo en la ciudad, cuánto está vendiendo, a quién se lo está comprando, cuántos residuos van a generar, cómo va a recuperar estos residuos y a quién se los va a entregar para que puedan ser reciclados. Es decir, vamos a tener una trazabilidad completa de este tipo de residuos. Todos estos pasos tienen que estar, obviamente, asociados con empresas registradas, con empresas que hagan bien las cosas y que podamos tener la seguridad de que estos residuos de aparatos eléctricos que se están generando ya no van a ser dispuestos de manera inadecuada, ya no van a ser enterrados en tiraderos o en rellenos sanitarios, sino que al contrario, estos residuos van a ser recuperados y van a volver al ciclo productivo, generando una economía circular. Esta es la primera norma en el país. Tenemos que esperar para ver los resultados e incluso ver si algunas otras entidades o a nivel país pueden establecer un sistema similar para que ya no sigamos tirando residuos a la basura. Gracias por su atención. Bueno, pues hemos llegado una vez más al final de una emisión de su programa Vínculo Ambiental. Recuerde que todo está conectado con todo, por eso es importante volver a ser nuestro vínculo ambiental. Agradecemos a la Universidad Pedro de Gante por todas las facilidades para poder difundir nuestros episodios de este programa y también a su rector, el maestro Fernando Gaza. De igual manera agradecemos al licenciado Enrique Sánchez de Radio UPG. Gracias a todo su equipo. Y bueno, pues recuerde que si usted quiere ver o recomendar, difundir este y episodios anteriores, los va a encontrar en YouTube y en Facebook como Radio UPG, programa Vínculo Ambiental, y en Twitter y en Instagram como Radio UPG Oficial. Muchas gracias, excelente semana, mucha fuerza, mucho ánimo, mucha salud. Nos vemos.